Ya estamos en comunicación con Daniel Andrés Lipovetsky, quien es abogado, procurador, ejerció como diputado provincial por la provincia de Buenos Aires entre el año 2019 y 2023, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, candidato a diputado nacional por Cava, por el Partido Federal, y ya estamos en comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo está Daniel? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buen sábado. Muy buen sábado. Gracias por dedicarnos un tiempito. Yo sé que tiene una actividad familiar y no le vamos a robar mucho tiempo. Mi nombre es Lidia Quispe Martínez, estamos con todo el equipo y mi compañera Alejandra Perovich. ¿Cómo están? No hay problema, muchas gracias por entender. No, gracias a usted. La pregunta así iniciativa que quiero hacerle, porque sabemos de que usted está, como bien le decía en la presentación, usted fue candidato en la provincia de Buenos Aires, si bien usted es de La Plata, y ahora se está candidateando para la ciudad autónoma que es la ciudad de Cava. Y para conocerlos, la audiencia también, y después quiero hacerle esa pregunta también, ¿quién es Daniel Lipovetsky y por qué, bueno, fue a candidatearse por la ciudad? Bueno, en primer lugar porque yo tengo un gran vínculo con la ciudad. Yo fui funcionario de la ciudad, fui secretario de Derechos Humanos en la época cuando Macri fue jefe de gobierno. Sí. También fui legislador porteño, por lo tanto conozco muy bien la ciudad. Como bien me decías ustedes, soy nacido en la ciudad de La Plata, pero tengo mi domicilio en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto conozco muy bien la ciudad y en ese marco decidí buscar representar a los porteños en el Congreso Nacional, justamente para tratar de llevar voces distintas al Congreso de las que habitualmente llevan los partidos más tradicionales, ¿no? Yo he sido integrante del PRO, por supuesto, y fundador del PRO durante muchos años. Sí. Estuve desde el 2003, pero claramente a partir del 2023, cuando el PRO decidió firmar el vergonzoso pacto de Acasuso, comencé mi proceso de alejamiento, porque sin lugar a dudas lo conozco muy bien al actual presidente, a Javier Milei, lo conozco en forma personal, sé la mala persona que es, y por lo tanto desde ahí sabía que por supuesto ningún tipo de acuerdo se puede hacer con él, y después por supuesto sé cómo piensa, sé sus ideas económicas y políticas, y está muy lejos de las mías, y por lo tanto desde ahí me parecía que el PRO estaba traicionando muchos de los valores que el PRO en su momento defendió, como por ejemplo considerar que teníamos que tener un Estado más eficiente, más eficaz, pero no la destrucción del Estado. Bueno, Milei plantea la destrucción del Estado, es lo que está haciendo hoy cuando quiere destruir las universidades nacionales, cuando no quiere que el Estado ayude a las personas con discapacidad. Bueno, un montón de las cosas que hoy los argentinos estamos padeciendo, y por lo tanto creía que era un error. Y a partir de ahí me alejé y hoy estoy, siendo candidato por un partido tradicional, pero por supuesto más pequeño, como el Partido Federal, que fue fundado por Manuel Dorrego en 1819, imagínense cuántos años tiene el partido, después refundado por Manrique en los 70 del siglo XX, y con un partido que tiene una posición muy clara de crítica a Milei, como la que tengo yo, y por lo tanto desde ahí creo que estoy muy contento con la posibilidad de poder ser candidato por este espacio, ¿no? Bien. ¿Y usted cómo se presentaría? Nosotros lo conocemos así por su perfil, y muchos ciudadanos, como bien usted decía, lo conocen, pero no por ahí todos. Entonces, ¿cómo se presenta usted como candidato? ¿Cómo quiere presentarse? Soy un ciudadano común, que tengo mi familia, hago política, por supuesto un apasionado de la política, pero también, como usted decía, soy abogado, ejercido la profesión y ejerzo mi profesión hace muchísimos años, pero soy un apasionado de la política, hago política desde los 14 años, he sido diputado nacional, así como también les conté que fui diputado porteño y legislador de diputado provincial, pero también fui diputado nacional, conozco cómo funciona el Congreso, me tocó cuando estuve en el Congreso liderar algunos de los procesos más importantes de la etapa donde yo estuve, que fue del 2015 al 2019, como por ejemplo conducir todo el debate por la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tuve la responsabilidad de alguna manera de organizar ese debate. Impulsé leyes tan importantes como la ley que prohibió las carreras de galgos, porque soy un amante de los animales y animalista, y creo que hay que seguir trabajando para proteger a nuestros queridos compañeros de la vida. Y también, por supuesto, impulsé la ley de alquileres, por la cual muchos me conocen, y que fue una ley que impulsé
y que se convirtió en una ley que fue en defensa de los inquilinos, ¿no? Digamos, un momento donde los inquilinos sufren muchas veces abusos por parte de los locadores. Yo busqué de alguna manera emparejar esa relación ya de por sí desigual, incorporando muchísimas derechos para los inquilinos que antes no tenían, como por ejemplo establecer claramente que hay que pagar solamente un mes de adelanto cuando se ingresa a la vivienda alquilada, pagar solamente un mes de depósito y no más, que no te puedan echar antes de que finalice el contrato, que las CPS extraordinarias las pague el locador y no el inquilino, un montón de cosas que la ley tenía que eran muy buenas y que lamentablemente mi ley las derogó, y que ahora si logro ser diputado nacional, voy de vuelta por una ley de alquileres 2.0, porque siempre me van a encontrar a mí del lado de defensa de los inquilinos, ¿no? Para algunos es política, ¿no? Para defender a la gente que más lo necesita, ¿no? Para ir a defender a los grandes capitales de las inmobiliarias o desarrolladores que no necesitan un diputado para que lo defienda, porque ya lo defiende su propio poderío económico, ¿no? ¿Y cuáles son las propuestas del Partido Federal? Bueno, son mis propuestas, te diría, ¿no? Más que esta es una elección donde se vota con boleta única papel, y por lo tanto la gente va a votar más que partidos, va a votar candidatos, pues la boleta única te permite tildar al candidato que te guste, ¿no? Independientemente del partido. Además, podés votar a un candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires, a un candidato a diputado de un partido y un candidato a senador de otro partido. Tenés que poner 2 tildes en la boleta única en la ciudad. Y por lo tanto, mis 3 propuestas principales, te diría que las sintetizo en 3. Hay muchas más, pero las voy a sintetizar, las 3 más importantes que voy a impulsar en el Congreso. La primera es imponerle un impuesto del 1% a los grandes capitales especulativos del carry trade. Los únicos ganadores del modelo económico de Milei, recién ustedes hablaban ahí un poco de lo mal que estaba la situación, son los amigos de Toto Caputo y de Milei, de la timba financiera. Son los únicos que se han beneficiado. Mira, con Milei perdieron los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores, las pymes, los grandes industriales, los estudiantes de las universidades públicas. Todos perdieron, menos los grandes capitales especulativos de carry trade, que se la están llevando en palas, que se la siguen llevando en pala, y por lo tanto yo le voy a imponer un impuesto de un 1%, y ese impuesto destinarlo a 2 fondos específicos. No va a ir a rentas generales, sino que va a tener 2 fines específicos. Uno, a subsidiar el transporte público de los laburantes para que vayan gratis o paguen más barato el transporte público cuando vayan a su laburo, y otro, bajar las cargas sociales a las pymes, que son las que dan empleo en la Argentina. En el 60 y pico % del empleo en la Argentina lo generan las pymes, y hoy no pueden contratar a nadie porque no venden nada, no hay un mango. Ustedes bien decían, ¿no? Milei me dice que no hay plata. Es mentira que no hay plata, porque por ejemplo le bajó las retenciones a las grandes intermediadoras de las cerealeras, como vimos hace unos días, y por lo tanto hay plata. Lo que pasa es que él siempre va a destinar la plata a los especuladores, a los poderosos, nunca para la gente, y por eso la gente está tan mal, ¿no? Y bueno, desde ese lugar vamos a bajar las cargas sociales a las pymes para que puedan contratar más gente, porque realmente hoy la falta de empleo ya empieza a ser una preocupación de mucha gente, ¿no? Ale Perovich. Bueno, yo lo escuchaba a usted. Me quedaron los otros. Sí, perdón, porque hizo el punto separado. Una era esa, después el otro es la ley de alquileres 2.0 que le acabo de contar, y la tercera es una ley de protección animal, ¿no? Yo ya trabajé por ese tema, lamentablemente, cuando fui diputado nacional, pero no logré sancionarla. Ahora voy por la revancha. Vamos a impulsar una ley que aumente las penas de a los que por crueldad de animal, y vamos a incluir el abandono animal, que no está legislado. Hay una ley, pero es muy vieja, del año 54, hay que actualizarla, tiene penas muy bajas, hasta 1 año, hay que llevarlas a 4 y 5 años, como pusimos en la ley que prohibió las carreras de galgos, y además impulsar que consideremos a nuestros animales como seres sintientes, ¿no? Hoy por la ley los animales son considerados cosas, y la verdad que nada más lejos que una cosa, un perro o un gato. Por lo tanto vamos a cambiar esa caracterización para proteger a nuestros queridos compañeros de la vida. Bueno, ¿cómo está Daniel? Yo lo escuchaba, el tema de la ley de alquileres igual había sido muy criticado. También leí que como que había habido errores en realidad por la situación económica de ese momento. Y eso por un lado. Después usted dijo de este impuesto a los traders. ¿Y por qué no a las grandes fortunas? Bueno, vamos por partes, diría Jack, el destripador. Mira, con respecto a la ley de alquileres, sí, me criticaron sobre todo los locadores y las inmobiliarias, ¿no? Que son de alguna... La ley claramente
era una ley en beneficio de los inquilinos, sin lugar a dudas. Era una ley que regulaba lo que acabo de decir, ¿no? Que las mesas extraordinarias le pague el locador y no el inquilino. Hoy sin ley, en los contratos te ponen que las pague el inquilino cuando no le corresponde. O establecer qué plazo tiene un locador en hacer una reparación urgente cuando el inquilino se le rompe algo en su vivienda alquilada. Bueno, más lo que yo acabo de contarle, ¿no? Bajar los costos de ingreso a la vivienda con un mes de depósito, o que el depósito te lo devuelvan actualizado y no como antes, que vos dejabas el depósito y te lo devolvían al mismo valor que lo habías dejado cuando había una inflación de 2 años. Bueno, un montón de cosas que hicimos a favor de los inquilinos. Por supuesto, los que más nos criticaron fueron las inmobiliarias y los locadores. Después, por supuesto, que toda ley cuando se pone en funcionamiento tiene, ahí empezás a ver si hay algunas cosas que funcionan mejor y otras que funcionan menos. En una Argentina con una economía tan inestable, cuando nosotros hicimos la ley había una inflación del 20% anual y la ley terminó, digamos, en el 2023 estaba con 20% mensual al final del mandato de Alberto Fernández. Por lo tanto, claramente la economía estaba muy complicada y entonces la ley de alguna manera en lo que tenía que establecer con la actualización del canon locativo, que se establecía por un índice, reflejaba esa altísima inflación y eso generaba problemas. Por lo tanto, aprendiendo de esas cosas que no funcionaron, seguramente en la ley 2.0 que vamos a impulsar, esas cuestiones las vamos a corregir para de alguna manera no quedar tan expuestos a un país que tiene una economía tan inestable como la Argentina. Y respecto pero estoy orgulloso de haber sido defender siempre a los inquilinos. Mira, mi ley derogó la ley diciendo que la ley de alquiler la derogó con el DNU 70, fue una de las primeras cosas que hizo, diciendo que con eso iba a dejar la libertad de contratación a las partes. La realidad es que las partes no negocian, el que le impone el contrato, las condiciones del contrato se las impone el loador, y además es falso que no dejó la libertad de contratación, porque mi ley incluyó regulaciones en el DNU 70, pero todas las regulaciones son a favor del locador. Por ejemplo, si vos como inquilino querés cortar anticipadamente el contrato porque te salió un laburo y tenés que irte a otro lado, por ejemplo, tenés que pagarle al locador un 10% de todos los meses de alquiler que te falten hasta que termine el contrato. Ahora, si el locador quiere echarte de una patada a los 6 meses porque no quiso alquilarte más, te puede echar, no te tiene que pagar nada y te deja patitas en la calle. Bueno, esas cosas antes no pasaban. Mi ley regula para los locadores, yo siempre traté de regular para los inquilinos. Y voy a seguir haciéndolo si soy diputado nacional. Bien. Y respecto al impuesto a las grandes fortunas, bueno, ya hay uno. Esto es realmente, mi propuesta es más que todo, es una propuesta para confrontar dos tipos de modelos de país, ¿no? El modelo que piensa la gente en la producción, en el desarrollo, y el modelo de mi ley de la especulación financiera, ¿no? Y además pedirle a los que se la están llevando todas, que no son todas las grandes fortunas, sino sobre todo los especuladores financieros, que dejen una partecita acá y esa partecita ayude a que la gente viva mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. ¿Algo para cerrar que quiera decir? No, bueno, falta una semana. Es importante que todos los que de alguna manera quieran, están enojados con el gobierno y que muchas veces participan de protestas, ya sea presencialmente o a través de las redes sociales, ejerzan también la protesta más importante de todas, que es a través del voto, ¿no? Y en ese marco, ahí en la Ciudad de Buenos Aires no hay muchos candidatos que puedan decir que han sido coherentes con respecto a enfrentar al gobierno. Es más, la mayoría de los candidatos, que hoy muchos de ellos son legisladores actualmente, han sido cómplices del gobierno votándole, por ejemplo, a la ley bases o dándole quórum. Yo siempre he sido coherente desde que arrancó mi ley, dije que este modelo iba a llevar a la destrucción del país, así lo está haciendo, y por lo tanto quien quiera votar en contra del gobierno va a encontrar en mí un representante que además no responde a los grandes espacios y por lo tanto no tienen la obligación de estar priorizando otras cuestiones que no sea el bienestar de los argentinos, ¿no? Porque los grandes espacios después tienen otras cuestiones a resolver, como por ejemplo, no sé, la herencia, el peronismo, la herencia que dejó Alberto Fernández, un montón de otras cuestiones, válidas también, no estoy para criticarlas, pero por supuesto que en este caso yo, en un espacio más chico, soy muy crítico del gobierno, pero no tengo ningún tipo de condicionamiento para poder de alguna manera ejercer esa voz, porque no pertenezco a un espacio de los grandes. Así que en ese marco, ojalá que mucha gente que hoy todavía no ha decidido su voto me acompañe el 26. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao. Estuvimos conversando con Daniel Andrés Lipovetsky, quien es candidato a diputado nacional por Cava, por Partido Federal. Vamos con un corte musical y enseguida volvemos.